nosotros deberíamos usar estos mismos mecanismos. Cada uno de nosotros debería ser el protagonista, el actor principal de cada una de las familias, para que mi entorno reciba la palabra, la comparta. Pero muchas veces no la compartimos porque nosotros no la degustamos. Quiero compartir eso. ¿Cómo degustar la palabra de Dios? ¿Qué es lo que significa esto? En nosotros, para nosotros. Pero esto, amada iglesia, somos responsables de transmitirla. Amén. Y nuestros hijos y nuestra familia, quienes formen su hogar, que lo hacen bajo la dirección de Dios, deben de compartirla. Debe ser un elemento importante el compartir la palabra. Y muchas veces lo dejamos de lado por otras cosas. Podemos tener una armonía rica porque estamos compartiendo un alimento, pero no tenemos la misma armonía cuando compartimos la palabra. Y queda de lado. Entonces, ¿cómo le damos prioridad a la palabra también dentro de todo lo que tenemos que hacer? Tenemos muchas responsabilidades, pero esta también es una importante. No abandonar, no dejar la palabra del Señor. Aunque algunos, los jóvenes en especial, sean más reticentes, pero siempre hay un mensaje, siempre hay una frase. Bien, siempre hay una frase importante. Generalmente antes recorría con el micrófono, pero no lo voy a recorrer, iba a hacerlo, pero se me vino a la mente. Hermano Ignacio, ¿puede comentar? Sí. El salmo que estamos leyendo, el Salmo 34, pero el versículo 8, vamos a compartir ese mensaje. Y dice, ¿alguien lo lee ahí? Vean que el Señor es bueno, dichosos los que en él se refugian. En la Reina Valera dice gustar. La Reina Valera dice gustar. ¿Sí? ¿Qué más dice? Gustar y que es bueno. ¿Ya? ¿Y? Entonces, tenemos tres frases, digamos así. Primero hay que gustar o probar. Luego dice ver. Ver. De ver. Ok. Ver, no ver. Ver. ¿Ya? Qué bueno es. Y después nos dice que dichoso el hombre que confía en él. Que confía en él. Tres frases, amada iglesia, que nosotros deberíamos tener muy presente. En tiempos difíciles, en tiempos de enfermedad, en tiempos de prueba, deberíamos tenerlo presente. El Señor nos dice que la palabra, que degustamos la palabra del Señor, una vez que la probamos, y que usted la probó, si usted la probó. Así como probó el pan amasado, probó una manzana, probó el membrillo, probó algo rico, probó la palabra de Dios. Pero ahora tiene que colocar la otra acción. Ver qué bueno. Qué bueno. Qué bueno es Jehová. ¿Con quién es bueno Jehová? Con nosotros. Con los que gustamos. ¿Sí? Gustamos la palabra, Él es bueno. Y luego que es bueno, nos dice que es dichoso el hombre, la mujer, que confía en Él. Dichoso, gozoso, feliz es el hombre, la mujer que confía en Él. Entonces la pregunta muchas veces, ¿por qué lloramos tanto? ¿Por qué nos angustiamos tanto? ¿Por qué nos confundimos? Porque falta
falta esto. Tomando el mismo ejemplo que veíamos al principio, bueno, si a alguien le falta, y en la Biblia aparece también el tema, si a alguien le falta pancito, vaya ahí, consiga, busque quien tenga, cosas que no deberíamos de ser. Todos nosotros deberíamos de aprender a hacer nuestro propio pan, pancito amasado. ¿Cuánta harina, cuánta agua, cuánta levadura, cuánta grasa, cuántas vueltas, cómo sobar, etcétera, etcétera? ¿Cuánto tiempo tiene que estar en el horno? Deberíamos saber. ¿Amén? ¿Amén? Sí, pues, con años deberíamos saber hacer pancito. Porque cuando usted sabe hacer su propio pan, nunca le va a faltar. ¿Sí? Podía faltar cualquier cosa, pero ¿qué nos faltaba antes? ¿El elemento ese? La harina. La harina. El elemento principal, ¿o no? ¿Sí? Ahí estaba. Podía faltar una pieza de ropa, pero estaba el quintal de harina. ¿Ah, no? Sí. Y en el término, sigamos acá, porque estamos en la zona minera, usemos el mismo término para decir que la palabra de Dios, para no sentir miedo, para sentir confianza, para sentirnos felices, debería estar todos los días en mi vida gustando la palabra del Señor. Gustar. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de gustar, para probar la palabra del Señor, vamos a usar esa que hace un tiempo atrás igual se los indiqué, el término que usa la vaca cuando comen pasto, rumiar, ¿cierto? Ellos saborean y pueden estar todo el día, ¿o no? Pueden estar todo el día, ¿no? Están ahí. La palabra de Dios debe estar en nosotros. Dice así la Escritura, tiene que estar en ti. De día y de noche meditaré en tu palabra. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de gustar, podemos tener para algunos conceptos que podamos tener claro esta palabrita o probar, gustar. Primero, que cuando uno gusta, cuando uno prueba, es algo que sea agradable. Sea agradable. Nadie quiere comer una cosa desagradable, ¿no? ¿Cierto? Hay cosas que no nos gusta decir por presencia o por gusto, ¿no? Pero esta palabra es agradable. Amén. Encontramos placer en degustarla. Por eso que nosotros insistimos en estudiar la palabra de Dios y en los estudios, y seguir estudiando. ¿Por qué? Porque tiene que provocar placer. Tiene que provocar ser agradable para mí. Pero una vez que la pruebe no va a ser suficiente. Debo de probar constantemente hasta que a mi paladar sea agradable. Pero para eso también debo estar de acuerdo en probarla. No es obligatorio, no es una imposición. No es tomarlos a ustedes y sentarlos y a escuchar palabras, porque no es así. Tiene que haber un corazón dispuesto. Tiene que haber un espíritu dispuesto para escuchar la palabra de Dios, para estar atento. ¿Se acuerdan de Lidia? ¿Ya? Vendedora de púrpura. ¿Bien? Ella dice que el Señor permitió que su corazón estuviera abierto para que estuviera atenta a escuchar. ¿A quién? Al apóstol, ¿cierto? ¿Qué estaba haciendo él? Hablando de Dios. ¿Bien? Estaba entregando un mensaje y ella estaba atenta. No sé si no es muy conocido ese pasaje. Cuando el apóstol Pablo estaba en una casa y estaba llena la casa. No recuerdo el pasaje en este momento, estaba entregando un mensaje, estaba todo lleno, y había un muchacho que estaba mirando, estaba observando la predicación, estaba en el borde de una ventana.
¿ya? Y estuvo toda la noche ahí hablando Pablo de la palabra del Señor. Y él se quedó dormido. Se quedó dormido. Pero Dios, las circunstancias la transforma en bendición. ¿Qué pasó? Cayó. ¿Y qué pasó con este muchacho? ¿Se acuerdan de la historia? Murió. Pero el apóstol Pablo obró en ese muchacho y despertó. De los golpes cayó, pero Dios es milagro. Donde está la palabra de Dios hay milagro. Hay milagro. Donde está la palabra, un pueblo no va a errar y no va a fracasar y no va a restarse cuando está la palabra de Dios, cuando está la oración. Dos pilares fundamentales. Entonces ahora lo que nosotros debemos de hacer es buscar, debemos de compartir, debemos de aplicar esa enseñanza. Pero bien, entonces, una vez que es agradable, una vez que sentimos placer y que estamos de acuerdo con probarla constantemente, la palabra del Señor, yo voy ahora a poder decir claramente que el Señor, voy a ver, y cuando dice que vea que Jehová es bueno, tengo que ver tengo que ver si mi hermano Pedro anda con mascarilla, ¿sí o no? Al verlo, yo voy a dar cuenta si anda con mascarilla, ¿bien? Y voy a dar, si usted los veo a cada uno, puedo describirlo y puedo tomar características de usted, cómo anda, ¿bien? Para poder decir, así están. Eso es ver. Ustedes vemos que Jehová es bueno. Ven su acción. ¿Cómo identifico, amado? Amada iglesia, ¿cómo usted identifica en su vida? No en otro. Si Dios es bueno con otro, bien, pero tiene que serlo conmigo. ¿Sí? Yo tengo que comprobarlo, yo tengo que verlo. Ver que Jehová es bueno, pero tengo que ir y en los detalles de mi vida, ver cómo la mano de Dios se ha ido instalando y ha ido abriendo puertas y ha ido salvándome, ha ido pues colocándome muchas veces peldaños o puentes para yo pasar. En momentos difíciles Él me ha tomado y me ha levantado y yo he sentido el descanso o he sentido el abrigo, y esa tiene que ser esa experiencia. Cuando viene temor, cuando viene miedo, yo tengo que doblar mi mente e inclinar mi mente para buscar al Señor y decirle: Señor, tú eres mi protector. No voy a temer porque tú estás conmigo, Señor. Pero tengo que ir y ver que Jehová es bueno. No porque lo escuché, no porque alguien lo dijo en una predicación. No, yo quiero verlo. Vea usted, compruebe que Jehová ha sido bueno con ustedes. Y cuando ustedes vean que Jehová es bueno con ustedes y entendamos que Jehová es bueno porque la palabra de Dios está en mí, voy, amado hermano, con ello voy a provocar en mí que me guste. Que me guste. Sí, este es Dios. Este es mi Dios. Este es mi Señor. Y que aunque todos los que están a mi alrededor están en contra mío, pero Él está a mi favor. Y su mano poderosa, yo camino bajo su poderosa mano, Él me acompaña, Él está en mí, sus ángeles me guardan, sus ángeles me cuidan y provee para el diario vivir, etc. Pero yo tengo que verlo. Vea, que cuando usted vea y tenga esa seguridad, esa certeza, no me cabe la menor duda que en todos nosotros va a haber un corazón con gratitud, alegre, gozoso, porque el Señor ha sido bueno conmigo y por eso le doy gracias al Señor, y al doblar mi rodilla doy gracias al Señor porque Él ha sido bueno. Pero usted tiene que verlo, véanlo. No basta con escucharlo, tiene que verlo, compruébelo si quiere. Ya no haga lo mismo, pero se acuerda ya que contamos el de Jefté, hay otro varón
que es de una familia muy humilde también, y que el Señor lo llama y le dice: varón esforzado y valiente. ¿Sí? ¿Gedeón? Bien. ¿Y por qué me conoces tú? ¿Por qué me conoces? Yo soy mi familia es la más pobre, pero conocía. Y conocía que era esforzado y era valiente. Porque ¿qué conoce el Señor? ¿Qué conoce? Conoce el corazón. ¿Sí? Entonces, como Él conoce el corazón, Él puede ver y anticiparse a las cosas. Entonces, Él ya tiene todo bajo control, Él tiene todo planificado en mi vida, pero yo sigo dándome cabezazos porque no abro mis ojos y no veo al Señor. Y nos parecemos al profeta Baláxito, que tuvo que el asno ver, él veía, pero el profeta estaba ciego y no veía el ángel de Jehová. Nos pasa a nosotros exactamente lo mismo. No vemos a Dios en nuestros actos, en nuestro día de vivir. Y no es que lo vi el año pasado, tengo que verlo todos los días. Amén. Todos los días verlo en mi vida. ¿Bien? Entonces, entendiendo eso, hacemos. ¿Alguien ha probado eso? Esas son puras comidas exóticas. Puras comidas exóticas. No le voy, si logran ver el aspecto, vean el puro aspecto, no, para no dar detalles. No creo que ustedes comerían. Ni yo tampoco. Pero hay una cantidad de comida, ¿sí?, que uno tiene idea. Pero hay lugares que inventan una cantidad de cosas, ¿sí? Y ese es el cuidado que tenemos que tener. Y nos disfrazan la comida. Como te digo, yo le pongo unos ketchup, mostaza y la comida muy buena. Pero después nos hace daño. Porque nuestro organismo no está acostumbrado para eso, ¿sí? Porque tenemos una vida, nuestra forma de... Nosotros nos van a hacer mal los porotos, el pan amasado, tallarina, porque eso era nuestra dieta, ¿no? Sí. Pero si nos sirven culebras, ratones, ¿y se comen? ¿Los comen? Sí. Pero nosotros no estamos acostumbrados. Bien, pero a veces nos preparan y espero que nadie se sienta identificado con este ejemplo que pongo. Pero lo que quiero decir es simplemente cómo muchas veces nosotros, por no saber preparar nuestros propios alimentos y no ir a la palabra de Dios solo, comimos cualquier cosa. Cualquier cosa que nos dé. Hace un tiempo atrás se usaba mucho la vigilia, ¿se acuerdan? Bien. Y era con mucha frecuencia, al término de un culto, especialmente los días sábados, pastor, me invitaron a una vigilia para él. Hermana, cuidado con lo que se sirva. Yo no quiero que después llegue con dolor de estómago. Siempre le decía eso. Y parece que le profetizaba. Llegaban con dolor de estómago. No sé si es verdad
o es mentira, pero salió como noticia, porque tengo que tener la certeza para decir que es verdad. Pero frente al Liceo Coronel había una persona que vendía empanadas. Parece que no terminé la frase. Ya. Terminen ustedes entonces. ¿Se acuerdan de esa empanada? Dicen que era muy buena. ¿Y de qué lo que era? ¿Qué carne usaba? Ya, ok. Pero la palabra de Dios dice esto. ¿Qué dice ahí? Cuán dulce son a mí. ¿Al paladar de qué? A mí. Al suyo, ¿cierto? A mí, hágalo así. A mí paladar. Tu paladar. Qué dulce es a mí. Eso es lo que deberíamos decir cada uno de nosotros. Qué dulce es mi palabra, mi paladar. Y muchas veces, amados hermanos, nos quedamos con que sea agradable para otro. Y otro viene para acá y dice, el Señor hizo esto, el Señor hizo esto otro, y la palabra de Dios está en la persona, y habla, y enseña, etc. Y los de atrás, y bueno, yo. Todos debemos de gustar todos. Si la palabra se es revelada para todos. ¿O no? ¿O es para alguno? No, la palabra de Dios para todos. Dios nos revela la palabra para todos, pero haga la suya. Gústela. Si quiere rumear, rumee como la vaquita. Pero disfrute la palabra. Ame la palabra. No porque sea la palabra simplemente por una palabra de Dios, no porque usted ve a Dios ahí. En su palabra usted lo ve. Y cuando él ve esa palabra y la traspasa a su vida, cómo Dios está a su lado, cómo Dios está en usted, cómo el Espíritu Santo obra. Cómo la palabra es vida. ¿Bien? Toda la palabra, toda las escrituras es inspirada por quién. Y eso hay que tener presente. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, aunque el mundo diga lo que diga y digan lo que quieran decir sobre ella, pero es palabra de quién? De Dios, inspirada por Dios. Entonces cuando la palabra es inspirada por Dios, es autoridad. Si usted ve al principio de las escrituras, Dios dijo esto y se hizo. Hágase la luz, se hizo la luz. Dios entonces habló y eso se concretó. ¿Y ustedes se acuerdan lo que me decían al principio? Que cuando usted pedía algo, después lo devolvía, ¿ya? Y no tenía que firmar ningún vale, sino que la palabra valía. Ya, eso se perdió. Eso se perdió. Hoy día, si no lo hacemos por escrito, todo por escrito, no cumplimos. Y ahí está nuestro mal. Y yo no preparé las alabanzas, pero cantamos promesa. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y la promesa se... Y no porque usted diga, yo te lo prometo. No basta o no es necesario usted decir, prometo para que tenga que cumplirlo. Lo que sale de su boca, deberíamos cumplirlo. Todo lo que sale de nuestra boca debe ser, es palabra de Dios y se cumple. Se hace. ¿Sí? Porque los hijos de Dios, como estamos en la palabra, está en nuestra boca y de eso hablamos. Y de eso prometimos. De eso hacemos. Entonces, cuando usted se compromete, amados hermanos, dice, la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y usted es hijo de Dios. Es el templo del Espíritu Santo. Mora en usted. Entonces, ¿qué está en usted? La palabra.
Porque la palabra de Dios es espíritu. Y es verdad. Dios mismo obrando dentro de mí. Entonces, como tal, como representantes de Dios, como representantes de Dios aquí en la tierra, lo que usted diga se compromete aquí en la tierra, pero también se compromete en el cielo. Y todo lo que esté desatado aquí en el cielo será desatado aquí en la tierra, será desatado en el cielo. Y lo que será atado en la tierra también será atado en el cielo. No nos comprometamos entonces. Si no vamos a cumplir, no hable. Si no va a cumplir, no se ofrezca. ¿Se entiende? ¿Para qué? Para que lo que usted diga, todo el resto veamos que esa persona es veraz. Esa persona es veraz. Esa persona es auténtica. Y en esa persona está la verdad. Así le dijo Jesús a Natanael. ¿Sí? Y aquí un verdadero. ¿Qué estaba en él? La palabra de verdad. Que en él no hay engaño. Hay engaño, ¿se da cuenta? Si eso lo aplicáramos en todas las cosas, en todo el accionar de nuestra vida, y pareciera que a veces es para estar aquí en el templo, no estamos hablando solamente del templo, estamos hablando de nuestra forma de vida. Es nuestra forma de vida. Usted tiene que ser auténtico, tiene que ser veraz, porque su forma de vida, que Dios está en usted, como está en usted, en cada momento va a vivir de esa forma, como representante de Dios aquí en la tierra. Porque toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar. ¿Usted enseña la palabra? ¿Enseñamos la palabra? Ese es el punto. No, que yo no soy maestro. No, aquí no hablamos de maestro ni nada. Usted tiene que enseñar la palabra de Dios. Amén. Todos debemos enseñar. Debemos de decirle a alguien más pequeñito cómo es. Que es degustar, dele a probar. Aunque no le digan date, dele. Aunque no le pida, dele un pedacito. Bien, depende del niño. Si es un niñito, una guagua, le tiene que darle un trocito chiquito, ¿sí? Bueno, a lo espiritual igual, dele un trocito, porque esa persona está deseosa de gustar, de probar, ver que Dios es bueno. Y son dichosos, felices los que en Él confían. Entonces no deberíamos todos los otros calificativos sacarlo. Sacar la vergüenza, sacar el miedo, sacar la cobardía, porque dice la palabra que Él nos da espíritu de valentía, de valor, y no de cobardía. ¿Sí? Bien. Entonces, enseñar para ¿qué es lo que es redarguir? No es otra cosa que a nadie le gusta. Esa palabrita a nadie le gusta. Redarguir, la sabemos de memoria, ¿cierto? Pero entendimos que es lo que es. Y no nos gusta a nosotros. Miren los tecnológicos, si hay algún tecnológico, busquen el sinónimo el significado de para que no tendría que se lo voy a decir yo. Si alguien lo tiene, ¿qué es lo que sí? No carga. Entonces van a tener que creer, no, creemos mismos. ¿Ya me cree? Bueno, redarguir es corregir. Corregir. ¿Nos gusta que nos corrijan? No nos gusta. Nuestra esencia ya pecaminosa de la herencia del pecado, no nos gusta que nos corrijan. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la verdad. Cada uno tiene su propia verdad, por eso cuesta. Cuesta corregir a otro. No, porque yo creo que las cosas son así. Y nadie me va a cambiar. Y yo ya soy antiguo, llevo años. Una persona me dijo, es que yo soy fundador de la iglesia.
pero todavía no cambia. Aunque sea fundador de la iglesia de este lugar, pero todavía no cambia y no se arrepiente. ¿Se entiende? No basta. No saquen, por favor, nunca. Es que yo soy antiguo, llevo 30, llevo 40 años, pero si usted no cambia, si usted no se deja corregir, no es hijo de Dios. Porque los hijos de Dios saben que es la palabra del Señor y que tienen que dejarse corregir. Una iglesia que no, un pueblo que no se deja corregir, va a ir directo al precipicio. El hermano o la hermana que no se deja corregir, va a ir directo al precipicio, va a caer. Y es por eso que se desmotivan, que se desaniman, que cualquier gesto lo deja en la casa, etcétera, etcétera, porque no hay una madurez, no se deja nunca, se ha dejado corregir. Ha escuchado, pero no ha puesto en práctica, no ha visto al Señor en su vida. Porque cuando vemos al Señor cambiamos. Cuando vean a Jehová en su vida, que la mano de Dios está sobre ustedes, sobre mí, vamos, las cosas son distintas. Las cosas son distintas. El mundo cree, pero no adora y no ha visto. No ha visto al Señor. Ellos creen que hay un Dios, porque alguien creó el mundo, pero no sirve, no adoran a Dios, porque no lo han visto. Aún cuando decimos que Job dijo que era un hombre santo, un hombre justo, ¿no? De acuerdo al principio que había en ese entonces de un hombre varón de Dios, era un hombre justo. Sin embargo, él dijo la frase cuando se sintió enfermo con todo lo que le pasó, dijo que nunca había visto a Dios, solamente lo había escuchado. Pero cuando él estuvo en angustia y en problema y en desesperación, dijo, ahora mis ojos han visto a Jehová. Antes solamente lo escuchaba, ahora lo veo. Iglesia, veamos a Dios en nuestras vidas. Dios está cerca nuestro. Veámoslo. Veamos. Para que de esta manera entonces podamos ser educados o enseñar a otro la palabra, ser corregido, instruir. ¿Instruir en qué? ¿En qué? En justicia, ¿sí? ¿Qué significa que seamos instruidos en justicia? Dios nos llama a ser ¿qué? ¿Semejantes a quién? A Él. ¿Sí? Esa es la invitación, no es otra. No es otra, amada iglesia, no se confunda. Dios no nos llama primo, ni sobrino, ni tataranieto, ni bisnieto, nada. Nos llama hijo. Nos llama hijo. Y el hijo quiere que se parezca a quién? Al papá. El hijo se parezca al papá. Ahora, ¿en qué debemos de parecernos al papá? Esto implica entonces, ¿qué más? Equitativo, santo, recto, íntegro en todas nuestras maneras de ser. ¿Por qué? Porque Dios Nos llama a ser semejante a Él. ¿okay? Y Él es santo. ¿Sí? Nosotros somos imperfectos. Somos imperfectos. Estamos bien. Y alguien dice, pero la santidad no existe. No se confunda. No se confunda. Porque el Espíritu de Dios mora en ustedes, ¿no? ¿Sí? Y si mora el Espíritu Santo de Dios en ustedes, ¿el Espíritu es santo? Entonces, ¿qué es lo que debemos solamente hacer nosotros? Aplicar esa santidad en nuestra forma de vivir. Nada más. Porque no es que seamos santos, su presencia, su palabra nos santifica. Si la palabra está en mí, la de justo, la saboreo, ella nos santifica. Nuestros pensamientos pueden decir muchas cosas, pero si yo justo la palabra del Señor, me va a cambiar la forma de pensar.
Así nos invita Romanos. Entonces, que podamos cambiar nuestra forma de pensar. No estés permanentemente y no te dejes atrapar y no te dejes llevar por este mundo. ¿Sí? No, por las corrientes de este mundo, no te dejes atrapar. Renueva. ¿Y qué tenemos que renovar? Nuestra forma de pensar. Para que andemos, para que vivamos lo más parecido. ¿A quién? Lo más parecido. No se preocupe cuánto mide o cuánto de santidad tiene. No, ande lo más parecido, porque lo demás lo hace Dios. Usted aplique lo que Dios ha visto a Dios, ha conocido, ha escuchado a Dios y sabe cómo Él habla, por lo tanto ahora viva como tal. Y esa es la impresión. Una vez que uno ha gustado, una vez uno que ha visto y ha confiado en el Señor, bueno, Él nos dice que su palabra nos santifica. Y Él, como Él es santo, nosotros debemos andar también, ser justos, equitativos, santos, rectos, íntegros en nuestra forma de vivir. Por ejemplo, si alguien quiere ser íntegro, no le deba un peso a nadie. Y si pide un peso, pague. Eso es práctico, eso es ser práctico, eso es íntegro. Si usted se compromete en algo y eso que dijo, cumple. ¿Se acuerdan que hay un padre de familia que tenía 2 hijos y le dijo a uno, anda a trabajar? Y dijo, voy. Y el otro le dijo, no voy. Y al final el que dijo no voy, fue. Y el que dijo voy, era para decirle al papá, quédate tranquilo. ¿O no? Quédate tranquilo, no. Era para dejar tranquilo al papá. Y el papá quedó tranquilo, pero no fue. Así somos nosotros. Para dejar tranquilo, conforme a alguien, no, si voy a eso, no, esto, otro. Pero no sabemos que cuando abrimos la boca, el Señor está ahí presente. Y Él está escuchando. Y ese compromiso que hicimos ahí, Él lo selló. Esa es la diferencia. Por eso Él dice, sean tardos para hablar. Demórense todo lo que quieran para hablar. Pero si abren la boca y hacen un compromiso, cumplan. Amén. Otro ejemplo práctico de integridad, de equidad, de santidad, es, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Aquel que robaba, ahora, eso es vivir la palabra. ¿Sí? ¿Tenemos que ponerlo en práctica? Último ejemplo. Dios nos dice, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y a tu prójimo. Y a ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuesta? ¿Pero hay que hacerlo? Si no, sabemos que cuesta, y no diga que podemos tener muchas justificaciones, pero la orden de Dios es amar. Así como la orden de Dios, el que roba, una vez que conoció al Señor, no robe más, no roba. Aquel que mentía, no mienta más. Punto. Es una orden. Y es una orden de Dios, y que usted la haga o la cumpla, es eso. Decisión de cada uno. ¿Amén? ¿Se entiende? Bien. Si saben que Él es justo, saben también que todo lo que hace justicia es ¿de qué? De Dios. De Dios. Entonces, si usted aplica la justicia, conoce a Dios, porque Dios es justo. Y es nacido de Dios. Ese es el sello. Esa es la recompensa. Si usted no miente, si usted no roba, si usted devuelve lo que pidió prestado, etcétera, etcétera,
Y si usted anda en integridad, lo que hace eso es aplicar justicia. Y como Dios es justo, bien, usted hace lo mismo, entonces usted y yo hemos nacido de Dios. No hemos nacido de ningún otro lado. Hemos nacido de Dios. Qué importante, amadas hermanos, es saber que somos nacidos de Dios más que somos nacidos de un papá o de una mamá. ¿Se dan cuenta? Porque somos nacidos por voluntad de Dios. Y eso todavía no lo entendemos. ¿Por qué no lo entendemos? Porque muchas veces idolatramos a los hijos o idolatramos a los papás. Y a Dios de lado. Pero resulta que la palabra de Dios dice que hemos nacido por voluntad de Dios, no por voluntad de sangre, ¿sabes? ¿Cuál? Sino que por voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, los que andan en justicia han nacido de Dios. Mire, el que es injusto, todas estas cosas las aplica. El que no anda en justicia es una persona injusta y todo ello lo viene. Y esto, lo que están estudiando lo vimos, ¿cierto? Cada uno de esas palabras, qué significaba, cómo se daba. Por lo tanto, este es el resultado de ser una persona injusta o que vive del mundo. Y una persona justa es todo lo contrario. ¿Sí? Pero Dios, a través del tiempo, y con eso termino, a través del tiempo, amada iglesia, ha tenido misericordia. Porque Dios ha tenido misericordia, nosotros no tenemos otro resultado. Porque nuestra maldad muchas veces es grande. Pero Dios sigue dándonos una oportunidad. Sigue dándonos una oportunidad. ¿Qué dice ahí? Por la misericordia de Jehová No hemos sido consumidos, porque nunca me cayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y a veces creemos porque Dios se olvidó de lo que hizo. Dios no es humano. Dios no se olvida de las cosas que hicimos. ¿Sí? El otro día le compartí lo siguiente. Tenía 14 años para los 15 y estábamos en nacimiento, y en ese culto, primera gira que hacía con los jóvenes de acá, en la iglesia de nacimiento, y para los más antiguos, joven Tito Yévenes, ¿te suena? Tito Yévenes, ya los más antiguos, perdónenme los demás, pero es un joven, es un amigo. Nosotros llegamos 6 jóvenes acá. 6 jóvenes. Chupa. Bien, de todo hacer. ¿Ya? Te contábamos el mundo y después llegamos acá. Y ellos me invitaron. Y de los 6 quedé yo. Y con este joven fuimos a la gira y después fuimos a dormir a un hogar que quedaba lejos para el campo. No sé cuántas kilómetros o cuadras en esos años. Caminé desde la iglesia para ir a un hogar muy humilde. Muy, pero muy humilde. Y lo destaco porque, o enfatizo en la humildad, porque pese a su condición, a la precariedad, nos pasó una cama para los dos, pero impecable, limpiecita. Y tenía tanta ropa de cama pesada, que uno se metía debajo de la frazada, de la sábana, y quedaba tieso. Quedaba tieso, porque el peso de calentito, y hacía un frío calentito. Y en ese culto el Señor me tocó, y una de las cosas que Dios me pidió, que yo tenía que orar toda la noche. ¿Ya?
cuando llegamos a este hogar, nos dan un cafecito, nos acostamos, porque hacía frío, nos acostamos y estamos acostados y no nos podíamos mover. Y me acuerdo de la orden de Dios. Entonces pido que me estaba hablando, no podíamos conversar en la noche, nos quedamos dormidos al tiro. Me estaba hablando, sintió que me bajé, que lo dejé hablando solo, me puse a orar. Terminé de orar, me acosté. Eso fue todo. Esa fue la orden y la cumplí. Y uno cree que esas cosas son tan pequeñas que Dios tal vez no se acordará. No recuerdo si fueron 3 o 4 años más tarde, en Laja, en nuestra vida, Dios se acuerda de eso y me dice: por tu obediencia, que salía la hermana acá. Por esa obediencia, Dios tenía otra recompensa. Dios no se olvida. Dios no se olvida, iglesia, de sus promesas. No se olvida de sus órdenes. Si usted y yo cumplimos las órdenes de Dios, Dios cumplirá con nosotros. Dios cumplirá con nosotros. Varón esforzado y valiente, te necesito. Mujer esforzada y valiente, te necesito. Tu obediencia, tu oración llegó a mi trono y la escuché. Amén. Entonces, no hemos sido consumidos por la misericordia. Solamente por la misericordia. Porque en nuestra boca todavía hay mentira, hay engaño y hay malos pensamientos. Y eso es lo que tiene que salir. Amén. Dios, aprendamos a que eso salga de nuestra vida. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Que el día de mañana no haya miedo, sino que haya confianza en el Señor. ¿Cantamos?